Bienvenidos a Trendy Noticias. Hoy les hablaremos de las noticias más importantes. Ahora vamos con nuestro corresponsal. Hoy hablaremos de uno de los sectores más importantes para nuestro país y la economía. Asobares socializa protocolo de bioseguridad para potenciar la reapertura del sector. Buscando una potencial apertura gradual para su industria, la Asociación de Bares de Colombia, Asobares, en conjunto con el Ministerio de Comercio y un conjunto interdisciplinario de profesionales de la salud, informó que tienen listo un protocolo de medidas de bioseguridad adaptada para gastrobares, discotecas y espacios de música en vivo. En concreto, las medidas buscan proteger la salud de los clientes y equipos de trabajo y recobrar la confianza del consumidor. Entre otros lineamientos, el documento difundido por Asobares establece que la distancia entre las mesas será de 2 metros, de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Salud. Se hará señalización de rutas de circulación y posiciones de trabajo y se controlará el acceso a estos sitios con gel antibacterial, medición de temperatura y tapabocas. Otras acciones propuestas por el gremio de nebulizaciones semanales para desinfectar las instalaciones, eliminaciones de menús y cartas impresas, limpiezas profundas cada 3 horas y cámaras térmicas en discotecas. La asociación agregó que en una segunda etapa explicará el plan de apertura gradual para que el sector vuelva a abrir sus puertas paulatinamente. El resumen de esta noticia es que Asobares busca implementar medidas para reabrir sus puertas y así también para que sus clientes sientan confianza de volver a estos lugares y reutilizar este sector. Ahora vamos con el contexto histórico. El pasado jueves 19 de marzo, el gobierno declaró que hasta el 15 de abril todos los establecimientos y locales comerciales del país de esparcimiento y diversión, baile, entretenimiento y juegos de azar deben cerrar. Así lo estableció el decreto del Ministerio de Salud y el Ministerio de Industria, como otra de las medidas sanitarias de control en algunos establecimientos por causa del coronavirus. Asobares, Ministerio de Comercio y Ministerio de Salud. Ahora vamos con los escenarios. Esta petición Asobares la hizo virtual, pero verdaderamente la medida se aplicará en Medellín, Colombia. Opinión crítica. Este sector sin duda ha sido el más afectado con toda esta situación y el protocolo a simple vista se ve bien, pero también hay que poner en duda algunos puntos en los que ellos enfatizan. Por ejemplo, la mesa con distancia de 2 metros suena bien, pero entonces mi pregunta es, ¿cuánta gente puede estar sentada en la mesa? Porque uno va a esos lugares a compartir con sus amigos, con sus familiares, con conocidos y demás. Entonces, ¿cuántas personas tienen que haber en la mesa? Otro punto en el que hay que enfatizar es en las limpiezas cada 3 horas. Mi pregunta es, ¿dónde estarán ubicados estas personas mientras se hace la limpieza? Otra de mis preguntas es, cada que las personas utilicen el baño, ¿lo van a desinfectar o cómo será el protocolo en este? Después de estos interrogantes, ¿habrá reapertura de Asobares? Apple y Google revelan cómo serán las apps de rastreo de contactos de COVID-19. Las firmas aprovecharán la ubicuidad de sus sistemas operativos para celulares para recabar datos de movilidad y de contactos entre individuos que permitan hacer un mejor seguimiento y predicciones de las infecciones de COVID-19. Apple y Google mostraron este mes por primera vez imágenes de cómo serán las futuras aplicaciones que el gobierno de todo el mundo creen en sus sistemas operativos, en teléfonos celulares para rastrear los contactos sociales y hacer frente a la pandemia del COVID-19. Las dos empresas que la semana pasada abrieron su tecnología a ciertos desarrolladores de software publicaron este lunes una serie de imágenes en las que pueden verse en la pantalla de un móvil cómo serán estas aplicaciones cuando el usuario las abra, cuando le notifiquen que ha estado en contacto con alguien infectado o cuando ellos mismos den positivo para el coronavirus. Apple y Google también aprovecharon para recordar algunas de las guías que los desarrolladores deberán seguir, como por ejemplo que las aplicaciones no podrán acceder a ningún tipo de geolocalización, que deberán ser creadas por organismos vinculados a gobiernos, y que deberán pedir permiso al usuario para enviar o recibir notificaciones. En resumen, Apple y Google se van a aliar para brindarle una posibilidad a los gobiernos de crear aplicaciones multiplataforma, para tener información sobre los contagios
y sobre sus nexos con esos contagios, para así hacerle frente al COVID-19 a través de la tecnología y la información. La historia de esta noticia comienza cuando fue descubierto el COVID-19 a finales del 2019. A partir de ahí, Google y Apple se dieron cuenta de que la información que ellos poseían de sus usuarios finales era supremamente importante para establecer vínculos y conexiones entre los contagiados y las personas que habían tenido contacto, para así brindar la atención necesaria, basándose en la información obtenida por los sistemas operativos. En mi opinión, hay que tener varios factores en cuenta. Por ejemplo, Sundar Pichai, el CEO de Google, tuvo que asistir a una demanda que le impuso el estado de Washington no hace tanto tiempo, por no tratar de la mejor forma la información, y por casi ser un monopolio de la información. Además de eso, Apple, hace toda su historia como compañía, ha sufrido un montón de hackeos a la información, revelando información de famosos, revelando demasiadas cosas que son del usuario final y no deberían de revelarse. Aunque no lo hicieron ellos y lo hicieron un hacker, eso demuestra la poca eficiencia de su sistema de seguridad frente a los ciberataques y lo poco confiable que es que una aplicación multiplataforma se almacene en dos servidores, el de Apple y el de Google, ambos mostrando su ineficiencia con la información. Claro, esto tiene un propósito diferente, que es el de la pandemia del COVID-19. Pero además de eso, cuando acabe la pandemia, ¿qué? O incluso durante la pandemia, ¿qué? Ellos no van a utilizar esta información para lo que han venido utilizando toda la información que les ha proporcionado su usuario final. Y su escenario de desarrollo es Estados Unidos, que es donde se almacenan los servidores y todo el personal de esta compañía. Gigantes asiáticos en Estados Unidos, específicamente en el estado de Washington, dicen los científicos. Los apicultores han reportado montones de abejas muertas con sus cabezas arrancadas, un panorama alarmante en un país con una población de abejas en rápido declive. Con más de 5 centímetros de largo, son los avispones más grandes del mundo, con una picadura que puede matar a los humanos si son picados varias veces, según expertos de la Universidad Estatal de Washington. Investigadores los han apodado avispones asesinos. Son como una monstruosa caricatura con esta enorme cara de color amarillo anaranjado, expresó recientemente Susan Covey, criadora de abejas del Departamento de Entomología de la Universidad Estatal de Washington. ¿Qué es hacer si ves uno? Los funcionarios agrícolas del estado de Washington están pidiendo a los apicultores y residentes que denuncien cualquier avistamiento de avispones gigantes, pero no te acerques demasiado. Su aguijón puede penetrar el traje de un apicultor regular y los científicos estatales tuvieron que pedir trajes especiales reforzados. No trate de sacarlos usted mismo si los ve, dijo el entomólogo Chris Looney del Departamento de Agricultura del Estado. Si te topas con ellos, huye, luego llámanos. Es realmente importante para nosotros saber de cada avistamiento, si vamos a tener algún tipo de esperanza de erradicación. Los funcionarios estatales piden a las personas de los condados de Whatcom, Chatham Island, San Juan, Jefferson y Clayan que estén especialmente atentos. ¿Cuándo son más destructivos? Los avispones gigantes se dirigen especialmente a las abejas entre fines del verano y el otoño. El momento más probable para atrapar avispones gigantes asiáticos es de julio a octubre, cuando se establecen colonias y los obreros están buscando comida, explicó el Departamento de Agricultura del Estado de Washington en un comunicado. Las trampas se pueden colgar a principios de abril si se intenta atrapar a las reinas, pero dado que hay mucho menos reinas que obreros, es muy probable atrapar a una reina. Los funcionarios estatales establecieron trampas y lanzaron una aplicación para informar rápidamente avistamientos, aduciendo que solo algunos avispones pueden devastar una colmena en cuestión de horas. Las abejas polinizan plantas que producen frutas, nueces y vegetales, y son cruciales para la industria alimenticia de la nación. Y el ataque de los avispones corre el riesgo de diezmar a las abejas, que ya están en las listas de peligro de extinción debido a su gran disminución, declaró Faidan Karimin el 3 de mayo de 2020, revista CNN. Proviene del sureste de Asia, que ostenta el título de la avispa más grande del mundo y que acaba con una colmena entera en muy poco tiempo, un par de horas a lo sumo. Eso es lo poco que sabemos del avispón gigante. Pero, ¿puede llegar a Colombia? Sí puede. Andrés Sánchez, del Grupo de Investigación de Ciencia y Tecnología Apícola de la Universidad Nacional, dice que existe una posibilidad de que en algún momento migre hacia Centroamérica y llegue a Sudamérica. Ya pasó con un escarabajo, dijo. Su argumento se basa en que el clima tropical podría ayudar a que se multiplique, dado a que aquí no existe un invierno o un depredador natural o biológico que controle su expansión. Nuestras abejas no saben cómo contrarrestarlas, a diferencia de las abejas asiáticas, ya que han generado mecanismos de defensa sólidos. No llegaría, por el contrario, Carlos Sarmiento, doctor de Biología y director del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional,
cree que el insecto no llegaría, básicamente porque se establecen zonas con ciclos marcados de estaciones e incluso las hembras manejan un ciclo reproductivo alineado en las estaciones. La distribución de las subfamilias de las especies en particular es primordial, templada y no de zonas tropicales, dijo el experto. El avispón mata personas. Se sabe que en Japón cada año puede causar cerca de 50 muertes. Sin embargo, los expertos han dicho que no atacan a los humanos, pero sí se defienden cuando ven invadido su espacio vital. Sarmiento dice que recibir cerca de 30 picaduras de avispón asiático es el promedio establecido científicamente para que una persona deba ir al médico, pero explica que, si bien una sola picadura puede doler y bastante, generar una gran inflamación, todo depende del grado de sensibilidad de las personas a las picaduras. Alergia. ¿Cómo ataca? Una sola avispa asiática puede matar entre 25 y 50 abejas al día. Como es enorme, mide entre 5 y 7 centímetros en promedio y su gran aguijón alcanza el medio centímetro. Logra cortarles a la cabeza e incluso separar el cuerpo de una avispa en partes. ¿Para qué? Para darle de comer a sus crías. ¿Qué se está haciendo en el mundo para controlar este insecto? En Estados Unidos, donde se descubrió su presencia, diferentes autoridades trabajan en trampas especiales para capturar a las reinas entre los meses más propicios para hacerlo, que son desde julio a octubre. La idea es evitar que se radiquen en el continente. ¿Qué riesgo corren nuestras abejas si el avispón llega al país? Andrés Sánchez, del Grupo de Investigación de Ciencia y Tecnología Apícola de la Universidad Nacional, explica que el avispón es un depredador que ataca varias especies, no solo a la abeja melífera, que es lo que está atacando en Estados Unidos. A su turno, Carlos Sarmiento, doctor de Biología y director del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional, dice que en Colombia existen más de 250 especies nativas, algunas de las cuales no tienen ni aguijón, pero que igual adelantan su papel como polinizadoras. El resumen de la noticia es que últimamente en el estado de Washington se han visto muchos avistamientos de esos avispones asesinos, este nombre gracias a este que le dieron en el estado. Él causa mucho temor en todo el mundo, ya que esto nos podría ocasionar grandes daños en la economía porque se alimentan de abejas mielíferas y esas son polinizadoras de todo tipo de frutos que nos sirven a diario. También en la noticia nos dan muchas recomendaciones para que todo este tipo de situaciones no se presenten y para que cada avistamiento sea de manera inmediata informados a las autoridades competentes. Aunque muchas personas están en conflicto de que si puede llegar en un país o no, son muchas controversias que se pueden aferrar a esta. La ideología que predomina en esta noticia es la capitalista. El contexto histórico. El primer caso evidente de este avispón se da en el sudeste de Asia, en el 2013, y genera alarma en el país y más en la industria de apicultores que hace que el gobierno tome medidas para que las reinas no propaguen más de sus colonias. Causa miedo gracias a que este es casi 20 veces el tamaño de una abeja. Cría cientos de reinas para que una colmena pueda seguir esparciéndose. En Washington se han visto por primera vez desde finales del 2019. Escenarios: sudoeste de Asia, Estados Unidos. Actores: industria de apicultores, Estados Unidos y Japón. Opinión crítica. Mi opinión es que gracias a toda la información que tenemos a diario sobre esto, podemos hacer que todos los gobiernos tomen medidas antes de que lleguen a nuestros países y asimismo hacer que la gente se informe a cuáles son las diferencias con las abejas y el avispón asesino, para que así podamos cuidar a todas las abejas y ponerlas de algún modo seguras, ya que estas nos ofrecen tantos beneficios a nivel mundial. También debemos hacer grandes énfasis en la seguridad de todos los ciudadanos si ven algún tipo de esta especie de avispa. También hace que nos pensemos mucho en la economía en que se está basando de cada país, ya que podemos hacer que nuestra economía se base en cosas muy fundamentales como el cuidado de las abejas, como antes lo había dicho, gracias a que esta nos aporta tantos beneficios. Igualmente, para que empleen algún tipo de sala o mesa de diálogo en la que se empleen los métodos en cómo se va a utilizar todos los recursos adecuados para que este tipo de abeja, si llega al país, en dado caso, se actúe de la mejor. El gobierno nacional le apuesta a una reapertura gradual de lo que denomina los municipios no COVID, es decir, en los que no se han presentado casos de la enfermedad. La idea que tiene la Casa de Nariño es que estas poblaciones vayan retomando algunas de sus actividades productivas. Eso sí,
guardando todas las garantías de bioseguridad para evitar contagio y cerrando sus fronteras. De acuerdo con los reportes oficiales, en el territorio nacional hay cerca de 900 municipios en donde no se han detectado casos de la enfermedad. Según la ministra del Interior, Alicia Arango, la decisión de la reapertura gradual de las actividades productivas en los municipios será previa solicitud de los alcaldes. Es voluntario, si al alcalde le parece, si cree que es conveniente y por su propia iniciativa. Nosotros respetamos esas propuestas guardando todos los protocolos de bioseguridad. Sería la única forma de comenzar gradualmente a dinamizar la economía de estos sitios, dijo la funcionaria. Pero dijo que antes de iniciar la apertura deberá enviar al Ministerio del Interior su propuesta, de tal manera que sea revisada por los Ministerios de Salud y de Comercio. Para eso estamos todos en el mismo camino. Con lo que conoce el tiempo, hasta la mañana de este martes, cerca de 60 alcaldes ya habían enviado al Ministerio del Interior la solicitud para avanzar en la reapertura gradual de estos municipios. El resumen de mi noticia es que la ministra del Interior, Alicia Arango, propuso que los municipios que no tienen contagios de COVID-19 retomaron sus actividades siempre y cuando llevaran protocolos de seguridad. Contexto histórico. Todas las fronteras terrestres y marítimas de Colombia se cerrarán en las próximas horas, por orden del presidente Iván Duque. La decisión es otra de las medidas que toma el gobierno nacional para contener el avance del coronavirus en el país. El mandatario señaló que las fronteras de Colombia estarán cerradas desde el 17 de marzo del 2020 hasta el próximo 30 de mayo. Este cierre de fronteras registrará entrada y salida del país de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros. Durante el cierre de fronteras se permitirá el transporte de carga para el ingreso y salida de productos por los puntos terrestres habilitados. Mi opinión crítica es, lo que pretende hacer la ministra del Interior, Alicia Arango, es una arma de doble filo. Aunque su intención es buena, pero debemos tener en cuenta que los municipios donde todavía el COVID no ha dado su golpe deben realizar abastecimientos a los diferentes establecimientos como elementos de primera necesidad para los diferentes establecimientos que harán su apertura, así brindando una mayor estabilidad económica para estos diferentes departamentos, para así evitar que este virus llegue a estos municipios y departamentos de Colombia. Actores, gobernantes, Alicia Arango, ministra del Interior. Escenarios, Colombia, ideologías, capitalista e izquierda. El título de esta noticia es: el gobierno no busca sacar del Congreso a representantes FARC. El consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, respondió a la carta de que la plataforma Defendemos la Paz envió la semana pasada al jefe de misión de verificación en Colombia, Carlos Ruiz. En ella se señalaban su preocupación por la instrumentalización de la pandemia para minar el acuerdo de paz. Esa carta mencionaba que había intervenciones de evadir el cumplimiento del acuerdo de paz y de reiterar a los senadores del partido FARC. Antes de eso, Archila respondió que en su último reporte mensual sobre los avances se presentaron 2 modificaciones, pero reiterar a los representantes del partido no fue una de las propuestas y dijo que tampoco se pretende hacer esa modificación. Creemos que por ética quienes sean condenados por delitos de lesa humanidad deberían retirarse del Congreso, pero eso nunca lo hemos tratado de imponer, porque leímos correctamente la sentencia de la Corte Constitucional. A ello, agregó que tampoco se ha buscado la pérdida de beneficios de excombatientes, que no han entregado bienes declarados. Dijo que lo que señala su informe es que quienes no han cumplido con todos los requisitos para la JEP, incluida la entrega de bienes, deberían perder dichos beneficios. Se lee en el comunicado de la plataforma que en mi reporte mensual el gobierno habría buscado la pérdida de los beneficios para los antiguos excombatientes que no hayan entregado los bienes declarados al 31 de julio próximo. Eso también es falso. Lo que el reporte mensual reitera es que quienes no hayan cumplido con todos los requisitos que se exige para los beneficios de JEP, incluida la entrega de los bienes a favor de víctimas, deberían perder la totalidad de los beneficios de la justicia transicional, afirmó el consejero. Finalmente, señaló que es falso que en su reporte mensual se haya hecho referencia a algunas propuestas cómo y cuándo se debe hacer la erradicación forzosa y la sustitución de cultivos.
Indica la plataforma que el partido del gobierno y sectores aliados han reforzado las llamadas para el inicio de las fumigaciones durante la cuarentena. El gobierno del presidente Duque ha sido absolutamente claro en que para combatir el narcotráfico debemos contar con todos los instrumentos que se necesitan: la erradicación forzosa, la sustitución voluntaria y cuando se cumplan con los requisitos de la Corte Constitucional. Las ideologías que se pueden evidenciar en esta noticia son extrema izquierda por parte de las FARC, también marxismo, y derecha capitalista por parte del gobierno colombiano. Los actores de esta noticia son la plataforma Defendemos para la Paz, la Corte Constitucional, Emilio Archila, que es el consejero presidencial, el gobierno de Duque, los excombatientes de las FARC y las víctimas. Asimismo, Carlos Ruiz. Los escenarios donde se presentan esas noticias son todo el territorio colombiano y más exactamente Bogotá, donde están ubicados la Corte Suprema de la Justicia, el Congreso y el Senado. Llevó consigo un despliegue militar de más de 15.000 hombres, así como la puesta en marcha de un cerco militar, del cual cerca de 350 supervivientes, autodenominados como Comando Sur, en su segunda cumbre de 1966, se basaran en lo ocurrido 2 años antes para rebautizarse a sí mismos como las FARC. Desde entonces, el conflicto armado colombiano fue incorporado diferentes elementos que le imbuyeron una notable complejidad a las FARC y a pequeños grupos inspirados en el marxismo-leninismo. Previos de escasa relevancia se suman el Ejército de Liberación Nacional, ELN, en 1965, y la guerrilla maoísta del Ejército Popular de Liberación, 2 años después. Asimismo, y como las décadas de los 70 y los 80 no resuelven el profundo déficit democrático del país, aparecen otras guerrillas denominadas de segunda generación, como fueron el Movimiento 19 de Abril, M19, o la guerrilla indigenista del departamento de Cauca, Quitín, la ME. Por si lo anterior fuera poco, el déficit de seguridad en un estado como el colombiano, por lo general con más territorio que institucionalidad, albergó la aparición desde 1978 de grupos paramilitares, que si bien inicialmente se legitimaban por la ausencia de fuerza pública y la necesidad de repeler la violencia extorsiva de las guerrillas, rápidamente concibieron que aquel era el argumento óptimo para, en el fondo, poner en marcha todo un proyecto criminal de cariz territorial, político y militar. De la misma manera, desde inicios de los 80, el país ya experimentaba su incursión en el narcotráfico, hasta hacer eclosión los 2 carteles, el de Cali y el de Medellín, que durante una década se disputarían el control de la exportación de coca y dibujarían la credibilidad del Estado colombiano como último garante de la seguridad, la soberanía y el monopolio tan efectivo como legítimo de la violencia. A causa de la magnitud de la violencia producida por el conflicto, a lo que se sumaban 4 años de 1994 a 1997 de una importante crisis institucional, a causa de la filtración de dinero proveniente del narcotráfico en la campaña presidencial de Ernesto Samper, su sucesor, el conservador Andrés Pastrana, entiende que resulta imprescindible abrir un espacio de diálogo desde el que obtener una paz negociada con las FARC, un proceso que transcurrió entre enero de 1999 y febrero de 2002 será conocido vulgarmente como el diálogo del Caguán, y es así como nace el proceso de paz. Bueno, mi opinión referente a esta noticia es que se evidencia una dicotomía demasiado evidente. Inicialmente porque, pues por un lado, Archila asegura que estos rumores son completamente falsos, y pues como él mismo lo identificó, lo replicó en la noticia, ya pues están explícitas y ya se dieron a conocer las consecuencias, asimismo los deberes y los derechos que tienen a participar las FARC y los excombatientes al tener ocaños en el Senado. Sin embargo, por otro lado, podemos evidenciar la propuesta por parte del partido uribista, en el cual dicen que es mejor eliminar cierto número de integrantes de cada grupo,
asimismo como de senadores, de congresistas, de diputados, para hacer frente al COVID-19 que cada día avanza más. De igual manera, también se da a conocer, se informa que esto no sería solo para las FARC, también sería para los otros partidos democráticos. La Corte Constitucional ha sido clara con los acuerdos que se deben cumplir durante 3 presidencias seguidas, con la visión que tenga cada presidente. Es decir, el acuerdo de paz se da a cabo, se lleva su complejidad y su compromiso de acuerdo a las normas y a los requerimientos que tenga y haga el presidente. El rumor de eliminar, de agregar, todavía no es algo completamente confirmado, sin embargo es algo que genera demasiada polémica, ya que no se está poniendo pues de acuerdo, por así decirlo, el gobierno con los participantes del Senado para dar una propuesta realmente correcta y uno poder decir, bueno, o sea, se van a eliminar para obtener más recursos, más presupuestos para hacer frente al COVID. Sin embargo, pues no sería solo para las FARC, sino también para los otros partidarios y participantes.